Muy buenas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Durante las últimas semanas ha habido y está habiendo muchísimo revuelo con todo lo que ha sucedido en Estados Unidos y con las protestas que estamos viendo ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto de países en general, en España, en Reino Unido, en Francia, a raíz de ya no solo de las protestas, sino por supuesto de todo lo que tiene que ver con el racismo. Creo que lo que estamos viviendo de alguna manera revive el eterno debate a raíz de la discriminación y del racismo. Y digo debate porque esto ya es una opinión mía. Considero que todo lo que tiene que ver con el racismo, con la discriminación, es inherente a la historia humana, por eso me parece muy interesante conocer siempre la historia, y que, aunque suene triste, siempre se va a producir, siempre va a haber alguna discriminación, algún rechazo hacia algunos colectivos, que no debería ser así, pero que la realidad es que esto está. Y bueno, como he estado viendo que los vídeos de esta sección de experimentos psicológicos os gustan mucho, os encantan y le estáis dando apoyo, y de hecho me pedís que haga más vídeos de experimentos, he pensado que en esta ocasión, para analizar esto con mayor detalle, para que veamos esto en mayor detalle, es muy interesante que nos remitamos a un estudio que tuvo precisamente el objetivo de analizar por qué se producen los prejuicios y cómo se forman. Así que, una vez más, vamos a comenzar un análisis de experimentos psicológicos. Como siempre digo, es muy importante tener en cuenta el contexto y esta ocasión no va a ser una menos. 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y lo que implicó para todos los países del mundo. Sheriff y Sheriff, que son los diseñadores, eran marido y mujer, si mal no recuerdo, de este experimento, se plantean estudiar precisamente por qué se forman los prejuicios, cómo se forman los grupos, qué impacto tiene los prejuicios en el desarrollo del grupo, a raíz de, como digo, todo lo que había sucedido tras la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial supuso un antes y después para la humanidad, ya no para los países, para la propia humanidad. Por tanto, tras ese acontecimiento, todos se plantearon estudiar lo que había pasado y las implicaciones fueron increíbles. En este caso se plantearon precisamente tres aspectos. En primer lugar, identificar las claves que nos permiten entender cómo se forman los grupos. En segundo lugar, ver cómo se relacionan los miembros del grupo, qué importancia tiene el desarrollo de estas relaciones. Y en tercer lugar, ver cómo los miembros de un grupo se relacionan con los miembros de otro grupo. Que lo que vieron es que lo vamos a ver a continuación. Los participantes de este experimento fueron 22 niños de 11 años de edad que pertenecían a familias de clase media, familias que no tenían ningún problema psicológico, ningún problema emocional, eran familias muy estables, eran niños de hecho sin ningún tipo de antecedentes, ni de malos tratos, ni de abusos, buenas notas, eran, niños con un comportamiento intachable. Este experimento se dividió en tres fases. Primera fase: desarrollar el sentimiento de pertenencia. Y aquí me pedirás, oye David, ¿cómo puedo crear yo un sentimiento de pertenencia a un grupo? ¿Se puede? Pues lo cierto es que sí. Así lo hicieron ellos. Durante la primera semana se plantearon que, los niños tenían que realizar diversas actividades que precisamente potenciaran el sentimiento de pertenencia. Actividades como escapadas al aire libre, excursiones, actividades de competiciones de correr, juegos en general que les permitieran a los niños disfrutar y aprender a relacionarse los unos con los otros. Recordemos que para un niño el juego es un instrumento primordial con el cual aprenden a relacionarse. Las personas, cuando somos niños, niñas, aprendemos a relacionarnos a través del juego. Es vital para nuestro desarrollo psicológico y a través de estas actividades lo hicieron. Pero aparte les plantearon que tenían que escoger un miembro que fuera el líder. De hecho, ya entre ellos se empezaba a ver cómo algunos ocupaban ese rol de líder y de esta forma, había una especie de jerarquía dentro del grupo. También le plantearon que tenían que escoger un nombre con el cual se sintieran identificados, incluso una bandera con la cual se sintieran como decimos, que yo pertenezco a este grupo. Escogieron un nombre de un animal, que quiero que me lo dejes en los comentarios si adivinas de qué animal estamos hablando. Y si has hecho trampas, pues aquí están los nombres. Se llamaron las águilas y las serpientes de cascabel. Y esto me ha recordado cuando íbamos al colegio y éramos o bien de la clase A o de la clase B. Yo creo que todo el mundo en algún momento hemos
sentido como esa sensación de decir: yo soy de la A y tú eres del B. Hay que ganar a los de la A, ¿eh? Hay que ir a muerte a por los de la A porque nos pueden ganar otra vez. De hecho, estaba pensando y he sido toda mi vida de la clase B. ¿Tú de qué clase has sido? Durante la fase 2 les plantearon a los niños una modalidad nueva. Conocieron a los miembros del otro grupo que antes de eso no sabían nada de su existencia. Ya para empezar, nada más conocerles, las primeras tomas de contacto con el otro grupo generó rechazo. Los niños de un grupo y los de otro sentían cierto rechazo y no se acercaban para nada ni a interactuar ni a jugar con los miembros del otro grupo. De hecho, los niños plantearon actividades de competencia hacia el otro grupo, es decir, que todos los juegos que implicaba participar con los otros implicaban competencia. Lo que se empezó a ver a raíz del contacto entre ambos grupos es que los roces fueron progresivamente en aumento. De hecho, empezaron a suceder actividades con cierto toque delictivo. Los miembros de un grupo y los miembros del otro empezaron a boicotear al grupo externo, empezaron de hecho a robarles recursos, a armarles jaleo, a robarles la bandera, a esconderles la bandera, incluso a quemársela. La cosa se fue calentando tanto que los experimentadores dijeron: oye, vamos a calmarnos y a parar aquí porque no podemos continuar, porque se nos va a ir de las manos. Entonces, llegados a ese punto, se plantearon de qué manera podían reconducir la situación para que los miembros de un grupo y los de otro participaran juntos, hicieran piña y se resolviera el conflicto. Así que lo que hicieron en esta fase 3 es, en primer lugar, idear unas metas supraordenadas. Unas metas supraordenadas implica tener una meta que tanto para un grupo como para otro es importante y que tenemos que conseguirla porque de ella depende la supervivencia de ambos grupos. De hecho, les plantearon que un grupo externo, el cual se inventaron, les había boicoteado el autobús de regreso a la ciudad y tenían que hacer todo lo posible por reconducir la situación y por arreglar el autobús. También les plantearon que ese otro grupo ficticio les había boicoteado las reservas de agua y que tenían que encontrar una solución. ¿Qué es lo que empezaron a notar aquí? Empezaron a notar que, en primer lugar, cuando se añade un elemento externo, un grupo externo, que para ambos es el enemigo, por así decirlo, vamos a competir juntos. De hecho, hay un dicho muy popular que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, a raíz de estos cambios en el experimento, ambos grupos empezaron a colaborar por ese objetivo común. Y a raíz de esa colaboración se empezaron a poco reducir los roces entre los grupos, se empezaron a ver cambios en las relaciones, se empezó a ver cierta afinidad en los miembros de los grupos y poco a poco el conflicto se redujo. De hecho, al final, cuando los niños volvieron a casa, ya iban en el autobús todos juntos, e iban cantando, iban jugando todos como miembros de un único grupo, que sería entonces algo como las águilas de cascabel, una fusión. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos experimentadores? En primer lugar, las conclusiones de este experimento las sintetizaron en una teoría, la teoría del conflicto realista, que nos dice que a raíz del establecimiento de una meta, de un objetivo común a un grupo, eso potencia que se reduzcan los prejuicios. Y esto tiene bastantes implicaciones que, como decía al principio del vídeo, conecta con lo que estamos viviendo, con la situación que vivimos. Y es el hecho de que, al fin y al cabo, el ser humano compite constantemente por los recursos y hemos competido constantemente por los recursos a lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra evolución. De hecho, me gustaría recomendarte un libro muy bueno que me parece una auténtica pasada, es una novela a modo historia de la humanidad, se llama Sapiens, te lo dejo por aquí y en la descripción del vídeo, como hago siempre. Y ahí te plantea cómo ha ido evolucionando la especie humana a raíz de todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Me parece especialmente interesante porque el mero hecho de volver a analizar que el ser humano, al fin y al cabo, compite por los recursos, compite constantemente por recursos, tanto físicos como psicológicos, como emocionales, nos lleva a plantearnos la posibilidad de ver de qué manera podríamos reducir esto
hasta tal punto que sea prácticamente inexistente, siempre con ciertas dosis de discriminación, y ver cómo hacerlo. Y podemos ver que el establecimiento de objetivos comunes nos ayuda a que esos prejuicios se reduzcan. Pero para ello es importantísimo trabajar a nivel divulgativo, a nivel informativo, como siempre digo, aportando información a ti que me estás viendo, a cualquier persona que nos pueda ver. ¿Por qué? Porque sabemos que evidentemente todo esto es muy difícil de cambiar. Sí, es muy difícil de cambiar que una sociedad de la noche a la mañana deje de ser racista, deje de ser homófoba con otras personas. Pero creo que al fin y al cabo, si nos acercamos a una sociedad más justa, más igualitaria, si lo hacemos desde la educación, desde la información, desde el establecimiento de objetivos comunes desde que somos pequeños, vamos a aprender a convivir juntos, a convivir por esos recursos y no a competir, que evidentemente siempre tiene que haber competencia, porque va a haber competencia, pero esa competencia puede que no sea vista como mala, que sea vista como buena, y que para competir yo entienda que tengo que ayudarte y no perjudicarte. Y creo que a día de hoy se entiende eso, que esa competencia, esa competitividad implica que yo vaya por ti. Y no, puede que no sea así. Puede que la competencia, y de hecho es así, implique colaborar contigo, ayudarte a ti. Porque si te va bien a ti, me va a ir a mí. Y es una reciprocidad constante. Esto ya, pues bueno, se junta un poco tanto la parte de experimentación psicológica, lo que nos aportan los datos psicológicos, con bueno, un análisis que te hago yo, una perspectiva que te aporto yo, el hecho de ver de qué manera podemos hacer todo esto. Me encantaría, como siempre digo, que puedas dejarme en los comentarios qué opinas, que charlemos sobre esto, porque creo que estos vídeos también se hacen interesantes porque permite mucho que hablemos, permite mucho que nos escuchemos mutuamente y que hablemos al respecto, que creo que es lo interesante. Quiero que este canal, al fin y al cabo, sea un espacio donde podamos charlar, podamos aprender y nos podamos retroalimentar todos. Así que ya tienes las bases, te dejo a ti que establezcas tus propias conclusiones y tus propios análisis, y como siempre te voy a hacer una recomendación por si quieres ver otro vídeo, que te la dejo por aquí. Y si es la primera vez que me ves y no estás suscrito, te dejo este enlace por aquí, que bueno, sabes que esto no cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.